Bueno, de la duplicación del ADN, replicación o síntesis de ADN, proceso metabólico que ocurre en todas las células previo a la división celular, en tanto células procariotas como eucariotas. Este proceso requiere que cada una de las moléculas de ADN o cromosomas, es decir, todo el material genético de la célula genere copias idénticas y exactas de sí mismo, de tal manera que cuando ocurra la división celular, cada una de las células hijas resultantes obtenga la misma cantidad de información genética. Entonces, en células procariotas este proceso ocurre en el protoplasma o citoplasma celular, y en células eucariotas ocurre en el núcleo celular, en la interfase del ciclo celular, más precisamente en la fase S, donde no solo se duplica el ADN, sino también las proteínas asociadas al ADN, que son proteínas de histona y proteínas no histónicas también. En esta imagen se puede visualizar una molécula de ADN, las dos hebras de ADN enrolladas de manera helicoidal, a su vez unidas mediante las bases nitrogenadas complementarias. Una de las hebras, la que está representada en color azul, tiene sentido 3', 5', y la que está representada en color rojo tiene sentido 5', 3'. Recordemos que la duplicación del ADN era un proceso bidireccional, ya que la síntesis de las hebras nuevas va en sentido opuesto, es decir, en dos direcciones. Es un proceso semiconservativo, ya que las moléculas nuevas de ADN conservan una de las hebras de la molécula de ADN original y una hebra nueva van a tener también. Y a su vez, a lo largo de la molécula de ADN, que es una molécula sumamente larga, aparecen múltiples orígenes de replicación, muchas burbujas, ya que esto acelera muchísimo el proceso. Y a su vez, la replicación del ADN requiere que el ADN se separe de las proteínas de histonas para poder replicarse. La replicación del ADN tiene su inicio cuando una enzima llamada helicasa comienza a separar las hebras de ADN, comienza a cortar los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras de ADN. Luego que ocurre eso, vienen proteínas de unión a cadena simple. Estas proteínas de unión a cadena simple se unen a las hebras de ADN recién separadas para evitar que las hebras se vuelvan a unir, ya que por el hecho de ser complementarias tienden a volver a unirse. Las helicasas a su vez cortan de manera bidireccional, es decir, en dos direcciones. Aquí habría otra helicasa que cortaría en esta dirección y esta helicasa cortaría en esta dirección, y en esta imagen no está representada, pero en los extremos de las burbujas se ubican unas enzimas llamadas topoisomerasa que evitan el superenrollamiento de las hebras de ADN recién separadas, ya que al estar separadas tienden a enrollarse. Entonces las topoisomerasa comprimen fuertemente los extremos de la burbuja para evitar el superenrollamiento de las hebras. A la burbuja de replicación a su vez se la puede dividir en horquilla de replicación, se la divide a la mitad, donde tendríamos una horquilla y otra horquilla de replicación. Una vez que la burbuja ya está establecida, ya puede comenzar la síntesis de las hebras nuevas. En este caso, cada hebra de la molécula de ADN madre u original sirve como molde para la síntesis de las hebras nuevas. La enzima que va a sintetizar las hebras nuevas es la ADN polimerasa. Esta enzima siempre lee en sentido 3', 5' las hebras para sintetizar en sentido 5', 3. Siempre la ADN polimerasa lee en sentido 3, 5 y sintetiza en sentido 5, 3. La ADN polimerasa, recordemos que era una enzima que no podía comenzar la síntesis de una hebra nueva, sino que podría prolongar una preexistente, por eso se agregaba un cebador al inicio de la síntesis. En este caso podemos visualizar la hebra molde, una de las hebras de ADN madre, que va a ser ambas son utilizadas como molde, pero acá vemos una de las hebras molde. Después vemos cómo ya
la ARN primasa agrega el cebador, que era un conjunto de nucleótidos de ARN, y luego la enzima ADN polimerasa podía comenzar la síntesis de las hebras nuevas, siempre en sentido 5,3 por supuesto. Vemos en imagen cómo llega el primer nucleótido de ADN complementario al de la hebra molde, y la enzima ADN polimerasa cataliza la unión del nucleótido, cataliza la unión de los nucleótidos de la hebra nueva, y así sucesivamente la ADN polimerasa va agregando nucleótidos complementarios, siempre en sentido 5,3, haciendo crecer la hebra nueva de ADN. Entonces vemos en este caso como la enzima ARN primasa agrega el cebador, de tal manera que luego la enzima ADN polimerasa pueda comenzar a construir las hebras nuevas de ADN, ya que sin ese cebador no podría construir las hebras nuevas de ADN. Ahí viene la ADN polimerasa y comienza a agregar nucleótidos complementarios. Luego viene una enzima ligasa, la enzima ligasa remueve los cebadores y va uniendo los fragmentos de ADN. Con más precisión, la horquilla de replicación, es decir, la mitad de la burbuja, esta hebra que tiene color azul y va en sentido 3', 5', y la hebra que va en color rojo tiene sentido 5', 3'. En este caso, en este extremo se agregaría un cebador agregado por la ARN primasa, y la enzima ADN polimerasa puede comenzar la síntesis de la hebra nueva sin ningún tipo de inconveniente, agregando nucleótidos, y el crecimiento de la hebra nueva va a favorecer el avance de la horquilla de replicación, por supuesto. Esta hebra va a ser continua o adelantada. Pero en este caso, en esta hebra que tiene sentido 5', 3', la ADN polimerasa, para poder sintetizar la hebra nueva, tendría que hacerlo en sentido 5'3 en esta dirección. Pero eso generaría un problema por el hecho de que el crecimiento de la hebra sería en sentido contrario al avance de la horquilla. Eso entonces no favorecería el crecimiento de la horquilla de replicación, entonces la síntesis de ADN no podría avanzar. Entonces esto se soluciona con el agregado de segmentos de ADN que se van agregando de adelante hacia atrás, de tal forma que la burbuja de replicación pueda crecer en este extremo entonces, pero siempre la síntesis de ADN va a ser en sentido 5'3. Entonces primero la ARN primasa agrega un cebador de ARN, y luego la ADN polimerasa construye en sentido 5'3 el primer fragmento de ADN, luego se agrega otro cebador y la enzima ARN primasa construye el nuevo fragmento de ADN, y así sucesivamente. ¿Por qué entonces esto? Para aclararlo, esta hebra tiene sentido 5'3. Para que la ADN polimerasa pueda construir en sentido 5'3 tiene que hacerlo en esta dirección, pero en esta dirección no favorece el crecimiento de la horquilla de replicación en este extremo. Entonces, para solucionar eso, se van agregando segmentos de ADN de adelante hacia atrás. Vemos entonces cómo ahí avanza sin ningún problema la síntesis, pero acá se agrega el cebador y la ADN polimerasa puede comenzar a agregar nucleótidos de ADN haciendo crecer la hebra. Cada segmento de ADN en esta hebra se va a llamar fragmento de Okazaki, y esta hebra se va a llamar hebra retrasada o discontinua también, por el hecho de que crece de manera discontinua con segmentos que se agregan de adelante hacia atrás, por supuesto. Luego la enzima ligasa va removiendo los cebadores y va ligando, va uniendo los segmentos de ADN.
Vemos claramente cómo se agregan segmentos de adelante hacia atrás en la hebra retrasada, creciendo los segmentos de ADN en dirección 5,3 y favoreciendo el avance de la horquilla. Entonces, esta hebra continua o adelantada va creciendo sin ningún tipo de inconveniente, ya que esta hebra tiene sentido 3,5, entonces la ADN polimerasa puede construir en sentido 5,3, favoreciendo el avance de la horquilla de replicación, por supuesto. Este proceso avanza va avanzando así de manera consecutiva hasta que esta burbuja de replicación, o sea, esta es la horquilla, del otro lado estaría la burbuja, pero esta burbuja de replicación colisione con otra burbuja de replicación. Al finalizar, esto va a constituir una nueva molécula de ADN, y esto va a ser a su vez otra nueva molécula de ADN. Entonces vemos claramente como cada molécula de ADN resultante va a tener una hebra vieja o una hebra madre y una hebra nueva. Por eso es un proceso semiconservativo, ya que cada molécula de ADN tiene una hebra madre y una hebra nueva, o hebra vieja y hebra nueva. Y bidireccional porque vemos cómo la síntesis avanza en dos direcciones. En este caso avanza en esta dirección y en este caso avanza en esta dirección la síntesis de ADN, por eso decimos que es un proceso bidireccional.